Matemática 1, yo soy el profesor, doctor ingeniero Roberto Alejandro Rojas Holden y vamos a empezar con la unidad 1 que es la teoría de conjuntos. Conjunto es nada más que una colección de objetos y se enumera con letras mayúsculas. Cada uno de los elementos del conjunto se pone con minúscula si es una letra. Bueno, cuando tenemos a definir un conjunto por enumeración, hacemos una lista de cada uno de los elementos de dicho conjunto. Y si hacemos la definición por comprensión, describimos el conjunto. Vamos a ver ejemplos enseguida con un ejercicio. También tenemos números de elementos de un conjunto con mayúscula, que es 5. Por ejemplo, eso se refiere a la pregunta 1b, que el conjunto de las vocales, B tal que B es una vocal que está por la propiedad descriptiva o por comprensión, viene a ser el conjunto B, que es la letra A, E, I o U, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos, lo cual acá vemos que N del conjunto B son 5 elementos. ¿Qué podemos concluir? Que A es miembro del conjunto B, E es miembro del conjunto B, I es miembro del conjunto B, O y U también son miembros del conjunto B. Entonces tiene 5 elementos. Tenemos conjuntos particulares, por ejemplo, el universo. El conjunto universal, yo defino, por ejemplo, yo elijo cuál va a ser mi universo. Por ejemplo, mi universo son cada uno de los alumnos de la clase de matemática 1 turno noche C de la Escuela de Contaduría Pública. Bueno, ese es mi universo. Es lo que yo defino y en base a ese universo voy a hacer todos los conjuntos que van a estar dentro. Por ejemplo, si tengo un conjunto S, puedo tener S', que es un complemento del conjunto. ¿Qué significa esa S'? Yo tengo un conjunto S dentro de mi universo, y S' son todos los elementos por fuera del conjunto S que están dentro de mi universo. Conjunto nulo vacío es el que no tiene ningún elemento y se simboliza por un 0 con una raya así, o bien con una llave como los conjuntos con ningún elemento dentro. No pongan el 0 ahí porque si no significa que tienen un elemento que se llama 0. Subconjunto es todo conjunto que está dentro de otro. Ese es su conjunto. Tenemos varios otros conjuntos, por ejemplo, el de los números enteros, que le incluye a los negativos, al 0 y los positivos enteros. 3 negativo, 2 negativo, 1 negativo, 0, 1, 2, 3, hasta infinito, o sea, desde menos infinito hasta más infinito, pasando por los enteros. Los números racionales son aquellos que se pueden hacer como fracción de dos enteros. Estos son unos ejemplos. Los números naturales son los enteros que son positivos. El 0 es neutro, o sea, no es positivo. Los números irracionales son aquellos que no se pueden hacer como fracción de dos números enteros. Por ejemplo, 3,141618, que es menos pi, menos e, que es menos 2,671, algo así, raíz de 3, que tiene su número y no termina. Esos son números que no se pueden describir en forma racional. Pi, raíz de 2, raíz de 3, etc. Tenemos, por ejemplo, un diagrama de Venn. Diagrama de Venn nos dice cuál es el universo que se hace en rectángulo. Luego se ponen los conjuntos dentro y se pone que el primer conjunto más chiquitito dentro de ese universo es el número natural, o sea, los enteros positivos. Dentro de ese conjunto, o sea, por más grande que ese conjunto, conteniéndole a ese conjunto de los números naturales, está el conjunto de los números enteros. Los enteros incluyen a los negativos, los positivos y el 0, o sea, le incluyen a los naturales. El conjunto Q son los números racionales que se pueden hacer como fracciones de números enteros, que es un conjunto más grande. Por ejemplo, 4 es un número natural, es un número que está dentro del conjunto Z también porque es entero positivo,
Y es también está dentro del conjunto Q. ¿Por qué? Porque 4 sobre 1 es una fracción. Entonces también puede escribirse como fracción de número entero. Pero Q' son todos los elementos por afuera del conjunto Q, que es esto. Todos los elementos que están fuera de ese conjunto son Q', y ese se llama complemento del conjunto Q. Vamos a ir a la recta numérica. Por ejemplo, si yo les digo que menos 3 es menor que menos 1, le va a parecer extraño, pero no en el orden en que aparece acá, donde el menos 5 es menor que el menos 4 y el menos 4 es menor que el menos 3. Sí, cuando pasamos a la parte positiva ya sigue el orden natural, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Operaciones con conjuntos. Podemos tener conjuntos iguales. Cuando los conjuntos son iguales, cuando todos los elementos de A son elementos de B y todos los elementos de B son elementos de A. O sea, solo pasa si A es subconjunto de B y B es subconjunto de A. Unión de conjuntos. Unión de conjuntos. Los conjuntos A unión B, por ejemplo, están formados por todos los elementos que pertenecen a o a B o a ambos. Vamos a ver un ejemplo enseguida. Esto vamos a usar en un ejercicio. Intersección de conjuntos A intersección B es un conjunto que consta de todos los elementos pertenecientes a A y B. Es decir, el elemento común o los elementos comunes que puedan tener los conjuntos que consideremos. Diferencia de conjunto, por ejemplo, es un conjunto A menos B, por ejemplo. Entonces son todos los elementos de A que no pertenecen a B. Por ejemplo, tenemos graficado acá A y B, y A menos B viene a ser el conjunto que está en rojo acá. A menos B en este conjunto es todos los elementos de A que no pertenecen a B, entonces todo A es en este caso A menos B, dado estos dos conjuntos. Cuando el conjunto A rodea al conjunto B, o sea el conjunto B es subconjunto de A, entonces si yo hago A menos B, incluyo a todos los elementos de A menos los que están dentro de B. Y cuando tengo A más pequeño dentro de un subconjunto, siendo un subconjunto de B, entonces si A menos B es vacío porque no tengo ningún elemento fuera de B, que es el conjunto mayor, entonces no cumple con esa definición. El diagrama de Venn, entonces, vamos a ver, usar un ejercicio. Ejercicio 8. Hallar A unión B, B intersección C, A intersección B, A unión B intersección C, A', o sea, el complemento de A unión B, A intersección B, todo eso con complemento. La diferencia de B menos A menos B, A menos C, y vamos a hacer también C menos A. Y tenemos el primer conjunto. Entonces tenemos para ese ejercicio 8 que el universo es cada elemento U minúscula, tal que U minúscula es un número natural menor que 10. ¿Cómo ponemos eso? O sea, si yo escribo esta U está por comprensión. Ahora voy a definir por enumeración, o sea, voy a poner todos los elementos que cumplen esta propiedad, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que son los números naturales menores que 10. Se pone siempre en singular porque representa a cada uno de los elementos. Ahora vamos al conjunto A. Está explicado también por comprensión, entonces A es un número natural menor que 4. Entonces ponemos los primeros números naturales que son menores que 4. También tenemos el conjunto B. El conjunto B se pone con llave siempre el conjunto. Dice es B tal que B es un número entero positivo par menor que 10. Es un entero positivo par. O sea, me dice que es un número natural en otras palabras. Entonces, pero menor que 10. Entonces es par. Vamos. 2, 4, 6, 8. Y el 10 no, porque es menor que 10 y también ya está
definido en nuestro universo que el 10 no entra. Y el conjunto C es, voy a leer acá por comprensión, x tal que y es igual a 2x para x siendo los primeros números, dos números naturales pares. O sea que nosotros hacemos 2 por 2, que es el primer número natural, y 2 por 3, que es el segundo número natural, perdón, 2 por 4, que es el segundo número natural par. Entonces acá 2 por 2, 4, cumpliendo esta ley, 2 por x, y 2 por 4, 8. Bueno, entonces hacemos, estos son los conjuntos. Hacemos diagrama de Venn, el conjunto universo U tiene como elemento A, como conjunto A, elementos 1, 2, 3. Entonces A, 1, 2 y 3. C tiene 4, 8. No tienen puntos de común, por eso van separados los conjuntos, no tienen elementos comunes. Y vamos a completar el conjunto B, que es 2, 4, 6 y 8. Se agarra 2, 4, perdón, tiene que agarrar a todo el conjunto C, ya que ese conjunto C está compuesto solo por 4 y 8. Entonces, 2, 4, 6 y 8. También tenemos por fuera de los elementos mencionados, que está el conjunto B, el 7 y el 9, porque el 8 está acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, falta el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Entonces vamos a hacer A unión B. A unión B son todos los elementos que pertenecen a A o a B o a ambos. O sea, A unión B, si yo marco en unos colores rojos, voy a marcar todo esto, ya que todo eso es A unión B. Si voy a poner en forma de conjunto por enumeración, voy a poner 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 6 y 8. No tengo que repetir el número de elementos. Cuando ya menciono una vez al elemento, no se repite más en ese conjunto. Ahora vamos a hacer B intersección C. B intersección C va a ser los elementos que pertenecen a y a B a la vez. O sea que si yo a B y a C. Si yo intersecto B con C, los elementos comunes son estos que están en azul. Entonces 4 y 8 son los elementos de B intersección C. Los colores no están de balde, representan un club, el azul y el rojo especialmente, ¿verdad? A unión B intersección C. A unión B viene a ser este mismo conjunto que ya estuvimos poniendo entre paréntesis, ¿verdad? Que está. Y ahora ese conjunto 1, 2, 3, 4, 6, 8, que está todo en rojo, intersectamos con C. Al intersectar con C tengo el elemento común con ese otro conjunto, que va a ser 4, 8 otra vez. 4 y 8. ¿Qué significa eso? Yo tengo que entonces B intersección C, al estar 4 y 8, es igual a C. Lo mismo este es igual al conjunto C con mayúscula. Y eso van en azul en ese dibujo. Bueno, para continuar con el ejercicio anterior, borramos las marcas anteriores, pero conservamos los conjuntos tal como estaban en este problema y continuamos con los otros datos que nos pide que desarrollemos. Por ejemplo, A'. A' es todo lo que está fuera de A, dentro siempre del universo. O sea, yo voy a marcar mi universo excepto los elementos de A. Entonces, cuando yo no marqué 1, 2, 3, el resto es A', o sea, el complemento del conjunto A. Voy a escribir acá. Ese complemento viene a estar dado por 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
Ahora, si quiero en segunda instancia hacer A' unión B, o sea, voy a unir con B, entonces ese conjunto que marqué tengo que unir con B y B, 6, 4 y 8 está dentro. Entonces quiere decir que tengo que poner todos esos 8 elementos más el 2 ahí. Ese 2 que es parte de B. Entonces, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces ese es A' unión B. Ahora hagamos el que está acá, A intersección B'. O sea, primero intersectamos A con B, es decir, hallamos los elementos comunes. Los elementos comunes a A intersección B, entre A y B, es el 2. En otras palabras, el 2. Pero lo que nos pide ahora es el complemento de ese 2. Entonces es todo el otro universo. Si yo voy a escribir ese universo, voy a escribir con otro color para que no se confunda. Va a ser el complemento de A intersección B es 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora, si vamos a hacer la diferencia B menos A, o sea, todos los elementos de B que no son de A, todos los elementos de B que no son de A es esto. Entonces todo lo que está dentro es 4, 6 y 8. Todos los elementos de B que no son de A. Entonces pongo 4, 6 y 8. ¿Cómo marco eso? Voy a marcar en azul 4, 6, 8, que son estos elementos. Recuerden, los colores no están de balde, representan algo. Bueno, A menos B ahora. O sea, la diferencia ahora son, a diferencia del anterior, A menos B. Entonces A menos B vienen a ser todos los elementos de A que no pertenecen a B. Entonces, si nos fijamos acá, todos los elementos de A que no pertenecen a B le excluye al 2 porque el 2 pertenece a B, entonces 1 y 3 directamente. Entonces acá ponemos 1 y 3. C menos B. ¿Qué significa C menos B? Son todos los elementos de C que no pertenecen a B. Y 4 y 8 también pertenecen a B, entonces este es conjunto vacío, que se puede escribir así o así, o sea, conjunto nulo, no tiene elemento. Y A menos C intersección B, o sea, A menos C viene a ser todos los elementos de A que no pertenecen a C, o sea, 1, 2, 3. O sea, si yo pongo A menos C, voy a escribir entonces así: 1, 2 y 3. Y se intersecto con B que es 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6 y 8. 2, 4, 6 y 8. Entonces, los elementos comunes entre 2, 4, 6 y 8 es solamente el 2. Este 2. Entonces, A menos C intersección B directamente es el conjunto que tiene elemento 2. Un solo elemento tiene. O sea, si yo quiero escribir cuántos elementos tiene este conjunto, yo pongo el número de elementos del conjunto A menos C intersección B es igual a 1. Por ejemplo, si veo el número de elementos del conjunto A', 1, 2, 3, 4, 5, 6, el conjunto A' tiene 6 elementos. En una encuesta, problema 9, en una encuesta se encontró que los diarios ABC y Última Hora tienen un total de 10.500 lectores. ABC tiene 7.000 lectores y 800 personas leen los dos diarios. ¿Qué serían las preguntas? La pregunta A: ¿cuántos lectores leen Última Hora? La pregunta B: ¿cuántas personas leen un solo diario? Y C: ¿cuántos leen solo ABC? Graficar.
Entonces vamos a graficar eso de la siguiente manera. Vamos a poner los datos. Poniendo los datos ABC y Última Hora tienen 10.500 lectores juntos. ABC tiene 7.000 lectores y los dos diarios leen 800 personas. Entonces la pregunta A que nos dice ¿cuántos lectores leen Última Hora? Bueno, vamos a hacer un gráfico donde hay lectores que leen dos diarios. ¿Cuántos son dos diarios? 800, ¿verdad? Número de lectores de dos diarios son 800. Número 800 lectores. 10.500 lectores leen ABC y leen Última Hora. Vamos a ponerle H para no coincidir con el universo. Última Hora. Entonces, el diario ABC y Última Hora leen 10.500. Ese va a ser el universo. Universo va a ser 10.500 lectores. ABC tiene 7.000 lectores, pero no dice solo tiene 7.000 lectores, tiene también 800 acá que están incluidos que leen los dos diarios. Entonces, para llegar a 7.000, tengo que sumarle el número de elementos 6.200 al elemento del conjunto A. Entonces son 6.200 para que te hagan 7.000 lectores ABC. Los dos diarios leen 800 personas. Como había 10.500, mi universo, que solamente leen estos dos diarios, entonces restamos 7.000, que es 6.200 más 800, y nos queda 3.500 lectores. Entonces 3.500 lectores son los que leen Última Hora. Graficamos esto, pusimos los números de elementos y tenemos el número de elementos del conjunto A menos, o sea, le excluimos al H, es 6.200. El número de elementos de la intersección, o sea, los elementos comunes entre todos conjuntos, es 800, A intersección H. Y el número de elementos de H menos A, o sea, se le excluye a los elementos de A, me queda 3.500. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer las conclusiones. La pregunta A viene a ser ¿cuántos leen Última Hora? El número de lectores de Última Hora son 3.500 más 800, que son 4.300 lectores de Última Hora. La pregunta B, ¿cuántos leen un solo diario? Entonces tenemos que sumar 6.200 que leen ABC más 3.500 que leen Última Hora, lo cual sería 9.700 lectores. Y la pregunta C, ¿cuántos leen solo ABC? ABC solamente leen 6.200. Bueno, señores estudiantes, les encomiendo hacer los ejercicios que puedan. Los que no puedan, vamos a hacer después cuando tengamos las clases, ¿verdad? O pueden preguntar de repente por WhatsApp o por el Classroom, ¿verdad? Bueno, tienen todos estos ejercicios que les voy a pedir que hagan, que ya les envié esto por Classroom. Entonces estaremos dando el capítulo 2 en el siguiente evento.